En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Tarde ya con 14 minutos. Bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes y a toda la comunidad que nos sigue en su programa Psicotema Perú todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Aquí agradeciendo siempre lo primero a Dios por tenernos con salud y poder así comunicarnos con ustedes a través de las ondas de la radio y también de nuestro Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Porque recuerden que este programa se puede visualizar a través de la página de Facebook del CDR1 Lima y Callao, a través de este fabuloso Zoom que nos permite poder visualizar, poder ver nuestros videos, escuchar todo lo referente a estos temas tan importantes de salud psicológica. Así que recuerden poder ingresar a nuestras páginas de Facebook, que son @CPSP Lima y Callao, el Twitter @CPSP Lima y Callao y la página de Facebook, el CDR1 Lima y Callao. La página web también www.cpsp-alcentrolima.com y también pueden vernos en YouTube. Así que recuerden que este programa también ustedes pueden ingresar a YouTube y vernos hoy con un tema muy interesante para todos nosotros. Hoy miércoles 26 de agosto. Seguimos en esta situación aún de pandemia, pero siempre con el corazón y el ánimo esperanzador de poder esperar y ser positivos de que esto pueda mejorar y que realmente tomemos conciencia ya para que esto vaya acabando. Ya entramos a los casi 4 últimos meses del año, así que todos deseamos de corazón que esto se termine, pero para eso no solamente podemos pensar con el corazón, sino con la cabeza. Y justamente de ese tema se trata hoy día, porque vamos a hablar de la indisciplina social en pandemia. Pero antes no hago esperar más el saludo del doctor Segundo Chiroque. ¿Cómo está, doctor Segundo? Él es directivo del Consejo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Así como todos los miércoles a esta hora, 1 de la tarde, con un programa del Consejo Directivo Regional de Lima, con temas interesantes para tener la oportunidad de conversar, ¿no? Y acercarnos a la sociedad, porque son situaciones muy especiales las que estamos viviendo, ¿eh? Sí, doctor. Y antes de pasar al tema de hoy, recordar que hoy se celebra, miércoles 26 de agosto, el Día Nacional del Adulto Mayor. Así que desde Psicotema Perú y desde el Colegio de Psicólogos acá, nuestro abrazo fraterno para todos nuestros abuelitos, para todas las personas mayores que están desde casa cuidándose y siempre con la sabiduría de saber aplicarla para su camino que ellos han recorrido y para la enseñanza que ellos nos dan, ¿no? Doctor Segundo. Sí, sobre... muy interesante acerca de este día, que yo creo que es un reconocimiento, ¿no?, al adulto mayor, que de alguna manera reúne la garantía, ¿no?, de experiencia, de moralidad y de esfuerzo en sus años que tuvo la oportunidad de darla a la sociedad con su trabajo, con su participación. Un homenaje que merecen nuestros adultos mayores y que se hace un reconocimiento y un saludo desde el Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos para todos los adultos mayores. Doctor, el tema de hoy es la indisciplina social en pandemia. Y ya anteriormente habíamos tenido la oportunidad de tocar ese tema con otro nombre, pero también era falta de conciencia, creo, frente al COVID-19, y habíamos hablado. Y siempre los especialistas, estuve leyendo lo que es el psicólogo social, nos hablan de esta situación en la que estamos viviendo, donde hay mucha gente que realmente no toma conciencia porque realmente son personas que quizás no han alcanzado la madurez necesaria para poder comprender y aplicar todas las indicaciones que nos han venido diciendo de cómo cuidar y prevenir nuestra salud. Entonces, hace poco hemos sido testigos, y lo somos hasta ahora, en la televisión, de ese hecho que ha ocurrido en la discoteca de Los Olivos, ¿verdad? Entonces, se habla mucho del tema, pero realmente, ¿cuál es el fondo de esta situación en el aspecto psicológico,
de lo que produce o lo que provoca, cuáles son las causas que llevan a estas personas, desde el punto de vista psicológico, a ir en contra de las normas, ¿no? Para empezar, doctor Segundo. Sí, si queremos hacer un análisis de todo del problema que estamos viviendo acá, sobre todo en el Perú, es que esta es una situación sui generis, ¿no? Nunca antes se había presentado con limitaciones, que confinamiento, con ciertas mutilaciones en nuestras actividades diarias, ¿no? Pero eso era como una emergencia social, ¿no? Ha determinado que de alguna manera esto se acumule, se sature y nuestra sociedad tenga que buscar canales, pero incluso yéndose contra lo establecido, contra lo legalmente establecido, ¿no? Parece que estamos asistiendo nosotros, además de un recrudecimiento de los casos de los COVID, porque esas cifras no bajan, estamos a noticias que impactan, como lo sucedido en la discoteca de Los Olivos, ¿no? Si queremos examinar las causas, yo diría de que esto radica en la familia, donde ha habido ciertas fisuras en lo que significa disciplina, respeto, consideración a lo que es una autoridad, ¿no? Y si partimos de la familia, lo podemos extender a la sociedad, ¿no? Porque quienes analizan estos fenómenos lo están viendo como una anomia social, ¿no? Donde los principios, la estructura de lo que puede ser, ¿no? Una visión saludable de una sociedad se ha quedado muy en el camino. Entonces, esta situación que vivimos y que se ha hecho en los jóvenes como un escape, pone en riesgo todo lo que es una visión social de lo que significa autoridad y de lo que significa una sociedad saludable. Y aquí se cuestionan muchas cosas, ¿no? Desde la autoridad, ¿no? Desde la disciplina individual, ¿no? Y desde la familia, ¿no? Y es toda la suma de muchas cosas, y aunque las noticias nos apenen, pero tenemos que reconocer que hay una gran fisura en lo que significa la salud mental de nuestra sociedad. Eso, doctor. Eso es lo que está haciendo falta. O sea, se comenta mucho sobre el tema. Claro, son la muerte de 13 personas, entre ellas la mayoría son mujeres. Entonces, ¿a quién no siente un dolor tan grande, en este caso de las familias, a las que respetamos por la pérdida, y más aún en estas circunstancias? Pero si las personas no reconocen sus errores, entonces se va a volver a dar esta misma situación, sí, y volveremos a repetir esta misma noticia y todos veremos otra vez esta situación. ¿Y qué podemos decir al respecto? Pues que muchos dicen, no, es que eran jóvenes, a veces la situación de confinamiento hace de que busquen un escape porque necesitan entretenerse, porque necesitan un relax. Pero esto ¿a qué puede conllevar? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que les puede llevar? También se habla mucho del comportamiento, este comportamiento irresponsable de las personas. Hablábamos de las causas, ¿no? Son muy generales, pero usted nos decía, se centraba en lo que es la parte de la familia, el hogar. Es decir, que hemos perdido los valores en el Perú y por eso el peruano transgrede las normas. ¿Está en el ADN del peruano, como suelen decir algunas personas, algunos especialistas, el transgredir las normas? No creo, de ninguna manera. Yo creo que acá sí hay una responsabilidad de familia, porque ha habido, como le digo, ciertos altibajos en lo que puede ser, si se quiere, una educación en inteligencia. Inteligencia me refiero a qué hacer en situaciones nuevas. La familia es la encargada de estructurar, ¿no? De viabilizar en los chicos, en los hijos, que hay que ser inteligentes, sacar la mejor respuesta ante una situación nueva. Esa es una de las cosas que está adoleciendo nuestra sociedad y que generalmente le asumimos de que eso tiene que entenderse la educación o la escuela. Y no es así, es la casa, es el hogar en que debe salir eso.
Otra de las cosas que debe haber una cultura de los sentimientos. En la familia debe haber toda una formación en sentimientos. Me refiero a los principios y valores. Eso lo da la obediencia, la puntualidad, el respeto y la consideración se vive y se practica al interior de la familia. Cuando los chicos crecen con esos principios, con esos valores, yo creo que sería difícil transgredir las indicaciones, ¿no? Y la voluntad, ¿no? La voluntad viene a ser el resortito, la motivación que impulsa las buenas acciones. Y si los padres tienen una formación de ejemplo, de dirección y de motivación, yo creo que la voluntad solamente se encamina hacia lo positivo. Eso por tomar a la familia, pero también tenemos una autoridad, ¿no? En el caso de las municipalidades, en el caso de los ministerios, en el caso de la policía, tenemos una autoridad. Allí sí tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos muy permisibles, ¿no? Todo es relativismo, ¿no? La permisividad, si hay una falta, le damos plazos para que se den, le damos facilidades para pagar una multa, por ejemplo. Todo se puede arreglar. Esa permisividad no debe ser en los criterios de autoridad. Yo creo que hoy día los municipios adolecen de algo muy importante. Se han sumado muchas tareas, ¿no? Y todas las ejercen de una manera medianamente adecuada. O sea, no hacen las cosas bien de manera general, porque son muchas las acciones que han tomado los municipios como responsabilidad. Que yo sepa, el municipio solamente viene a ser el gobierno del buen vecino, pero hoy en día le atribuyen acciones de seguridad que no le corresponde. Para eso nosotros tenemos un ministerio del interior, ¿no? Le corresponden acciones de salubridad que tampoco, eso le corresponde al Ministerio de Salud. Se fue la... No, sí, sí la escucho, doctor. ¿Escucha? Sí, ya. Sí, entonces es muy importante que ojalá algún día haya una selección de actividades y responsabilidades, pero programadas y supervisadas, porque una de las grandes cosas que fracasa en la sociedad es que cuando se encamina un proyecto o se desarrolla una actividad, no son supervisadas, no tienen ese control, no tienen esa comparación de metas, no tienen ese acercamiento para que tenga un buen éxito cualquier acción. Entonces, eso estamos teniendo en nuestra sociedad. ¿Usted considera que al habernos dejado en libertad con las últimas medidas, lo de la nueva convivencia social, por ejemplo, ¿no? Es dejar una cierta libertad con restricciones que habían dado esas medidas, pero había libertad para volver a salir a hacer sus actividades normales. Esto, por un buen grupo de la población, como vemos a diario, ha sido tomado ya como un libertinaje, digamos, ¿verdad? O sea, está bien dar ese tipo de medidas, digamos, de repente lo toman como una estrategia para evitar que se sigan aumentando los casos del COVID, pero vemos que no es así en la realidad. Es decir, a esta población que es irreverente, que no cumple las normas, ¿es posible dejarle en libertad? El término libertad, yo creo que debemos nosotros asumirlo con el criterio de responsabilidad, ¿no? Si bien es cierto, hemos tenido ciertas restricciones, la gente ha acatado por mucho tiempo este tipo de confinamiento, pero por ejemplo, los dos primeros meses no funcionaban las discotecas, aunque sea clandestina, pero no funcionaban las discotecas. No funcionaban los restaurantes, no funcionaban los lugares donde podían, pues esos fueron los 2 primeros meses. Cuando se rompe esto, y aunque de manera clandestina comienzan a funcionar, es donde hay un ofrecimiento, porque esos chicos han estado comunicados con las redes sociales para asistir a esos lugares. Entonces allí, si bien es cierto, las personas manejan su libertad, que sean responsables o no responsables, le corresponde a ellos, pero también hay la oportunidad de que esos lugares o esas decisiones de los administradores de esos lugares hayan podido ofrecer esto. O sea, sí corresponde una investigación muy amplia, sí corresponde una clarificación de los hechos, porque acá
está un tanto, ¿no?, compartido múltiples oportunidades, múltiples responsabilidades sobre todo, ¿eh? ¿No? Es que sin duda también es responsabilidad de los dueños del local, ¿no? Evidentemente, o sea, no pueden, Exacto. no, claro, ellos no pueden decir no es tampoco mi responsabilidad, sino que el mensaje que quisiéramos nosotros dar es que realmente apelar a la responsabilidad del ciudadano, sea la edad que tenga. Es cierto que los padres tienen una gran responsabilidad en esto, pero todos los que estaban ahí eran mayores de edad. Y bueno, claro, el término mayor de edad también va a depender de la madurez emocional que tenga la persona. Sin embargo, cada uno ya debe ser consciente de sus propios actos. Entonces, considero que eso debería ser realmente evaluado en las familias y los jóvenes deberían ser más conscientes de sus actos porque no solamente es el dolor que dejan, ¿no? Hay muchos que dejan hijos, que personas que no tienen la culpa de nada. Entonces, de ahí mi llamado desde aquí como comunicadora a la responsabilidad, ¿verdad? Que si no la hemos obtenido de nuestro hogar, pues somos seres pensantes y racionales que podemos madurar a ese respecto. Doctor, siempre se está justificando, ¿no? Algunos peruanos, un gran porcentaje está justificando el por qué violan las normas. ¿Qué sucede con esto desde el aspecto psicológico? ¿Por qué algunos, una parte de la población siempre quiere dar la contra en cuanto a las medidas que se han tomado? Sí, lo que pasa que eso es parte de nuestra cultura. Siempre estamos, ¿sí? Siempre estamos deseosos de hacer lo que hubiéramos tenido que hacerlo en mejores ocasiones, ¿no? O en vista de que se han acumulado estos días de que para muchos les han significado sacrificios, canalizar cualquier tipo de diversión. Entonces, eso es propio de nuestra cultura. Y sabiendo a conciencia de que existen prohibiciones, de que existen reglamentos, ¿no?, que limitan estos accionarios, de todas maneras se encaminan hacia eso. Yo creo que los psicólogos sociales ya estudiaron eso, ¿no? Y lo atribuyen en los jóvenes sobre todo como el síndrome de Simon, ¿no? Simon, el síndrome de Simon, que la S significa que son solteros, en la mayoría son solteros, ¿no? Y en este caso de las víctimas de este tipo de tragedia, la mayoría han sido solteros, incluso madres solteras, ¿no? Esa es la S. La I de son inmaduros, ¿no? Son inmaduros, tienen una gran inmadurez en todos sus procederes, en todas sus decisiones que toman, ¿no? M, ¿no? Son materialistas, ¿no? Sus niveles de proyección o sus niveles de ganarse un bien siempre lo canalizan en lo material, ¿no? Son obsesionados con algo, ¿no? Jóvenes que se obsesionan, un par de zapatillas pueden pagar mucho dinero, pero para lucirlas, o un polo de marca, se endeudan, pero lo lucen, se obsesionan con algo. Y el último son narcisistas, se ofrecen ellos un reconocimiento, un valor que es falso, una seguridad que no la tienen. Entonces, ese síndrome de Simon se ha visto que en estos jóvenes se está cumpliendo, pero así, con precisión. Esos jóvenes tienen características muy especiales y nuestra sociedad los produce, pero a montones. Yo creo que aquí sí, los parámetros, yo creo que los reglamentos, los esfuerzos que se está haciendo en salud mental, yo creo que deben de calar muy hondo, porque son jóvenes que a veces ignoran las indicaciones, el respeto del hogar y necesitan ganarse espacios en otros ámbitos. El hogar les queda muy pequeño y se desplayan hacia algo con todo un riesgo, con todo un peligro. Y justamente estas son las consecuencias. Esas noticias, aunque nefastas, pero es una realidad. Se lo ganó este grupo de jóvenes que haciendo caso omiso a esas indicaciones, no solamente se les fueron en riesgo muchas cosas, sino su propia vida. Doctor, algunos especialistas mencionaban que es un deterioro de la salud mental el hecho de transgredir estas normas sabiendo que te puede hacer daño, porque esta conducta viene también quizás de casos de ansiedad, depresión que están pasando las personas y por eso van en busca, como usted decía, encuentran una salida
a este confinamiento, de poder divertirse, encontrar en la diversión una satisfacción a esa situación que están viviendo para ellos, algunos de ansiedad o depresión. Cuando se habla de deterioro, yo creo de que no completa todos los criterios para que nuestra sociedad se esté deteriorando a ese nivel. Lo que sí puede encajar es de que la actitud es de relativismo. O sea, en la vida ellos lo ven como todo relativo. No hay una ley absoluta que nos prohíba. Por ejemplo, si alguien tiene que correr en una autopista y dice 80 kilómetros, pues todos deben de correr a 80 kilómetros y no más de 80 kilómetros. Esa es una ley absoluta, ¿no? Pero para ellos lo ven relativo. Yo puedo correr a 20, a 80 o a 140, lo que me plazca, porque todo es relativo. Esa visión que tienen los jóvenes del relativismo, de tanta permisividad que se ofrece, hasta en las mismas leyes, ¿no?, que los administra el Poder Judicial, ahí también se es muy permisivo, porque en nuestra sociedad es muy propio repetir, echa la ley, echa la trampa. O sea, todo es permisivo, todo es relativista. Ese relativismo hace que los chicos tengan de noción una cosa, pero que enseguida ya tengan la situación contraria o la situación que va, ¿no?, paralelo a lo que quieran hacer, incluso al filo de lo no esperado, al filo de lo que prohíbe la ley. Entonces, eso es nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a verlo, ¿no?, no como una cosa absoluta, ¿no?, y no como era hace 40 años. Hace 40 años los chicos eran obedientes porque el papá decía no, y ese no valía pues 24 horas, punto, ¿no? O decían sí para algo y eso se cumplía. Hoy en día se le dice no a un niño y eso dura 2 minutos, porque luego se le permite otra cosa. Esa actitud permisiva, ¿no?, o relativa ha hecho que se generalice y que hoy en día estemos poniendo no solamente nuestra salud, ¿no?, como riesgo, sino incluso nuestra vida. Así es, doctor, y en eso deberíamos pensar, ¿verdad? Padres, jóvenes, deberíamos ser más conscientes. Bueno, doctor, finalmente sus palabras de despedida en torno a este tema, que es un mensaje para esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y no se vuelvan a dar estas situaciones, ¿no? Eso es lo ideal. Sí, es muy triste, estas noticias han conmovido la sociedad peruana y yo creo que incluso la mundial, y ojalá de que nos sirva, ¿no?, nos sirva como una base para ser más propensos a la obediencia de la ley, a la disciplina personal que debemos tener para ganar una sociedad saludable, ¿eh? Y nuevamente un saludo para el adulto mayor que hoy día está de aniversario y que, ¿no?, vuelvo a repetir, es la garantía de esfuerzo, es la garantía de sacrificio, y que hoy, si los veneramos, yo creo que estamos con una buena finalidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor Segundo Chiroque, siempre acompañándonos. Él es psicólogo clínico y directivo del Consejo Regional del Colegio de Psicólogos del Lima y Callao. 1:37 p.m, vamos a ir a una corta pausa comercial y regresamos, siguiendo con el tema de la indisciplina social. Vamos a regresar con el doctor Manuel Arámbulo, que ya nos está esperando para la entrevista. Así que regresamos, amigos. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Con 47 minutos ya, y continuamos en nuestro programa Psicotema Perú, tocando el tema de la indisciplina social en este tiempo de pandemia. Y estamos conectados ya con el psicólogo Manuel Arámbulo Herrán. Él es vocal del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, psicoterapeuta integrativo multisistémico, máster en programación neurolingüística, terapia familiar sistémica, terapeuta en ZPoint. Y él nos va a explicar cómo es esta situación. Doctor, buenas tardes ante todo. Qué gusto tenerlo aquí en Psicotema Perú. Buenas tardes, mi querida señora Jenny. Es un placer para mí comunicarme con usted, verla tan radiante y tan lejos todavía del día de hoy, que es el día del anciano, del adulto mayor. Usted está muy lejos de eso todavía, por lo que veo. Doctor, un abrazo para todos aquellos adultos mayores. Sí, para todos mis congéneres. Sí, yo también. Un abrazo en este día del adulto mayor.
Así es, doctor. Y hoy estamos tratando el tema, doctor, de la indisciplina social en pandemia. Y hablamos siempre del aspecto psicológico. Y mi primera pregunta es, ¿qué puede motivar a las personas en esa parte emocional de buscar estas situaciones negativas que las ponen en riesgo, como este hecho que ha ocurrido en la discoteca de Los Olivos, donde estos chicos Claro. efectivamente se encontraron la muerte, ¿no? Bueno, mire, los fenómenos sociales y los fenómenos individuales, psicológicamente, como conductas del ser humano, tienen muchas explicaciones. No hay una sola que explique suficientemente los acontecimientos. Más todavía cuando no sé si más, pero cuando se dan conductas grupales en grupos de personas significativos, hay varias explicaciones. Y yo planteo la explicación de una respuesta completamente, disculpe la palabra que voy a utilizar, pero ahí tengo algo que habla un filósofo del Renacimiento, Pico de la Mirandola, y él habla de esto. En este caso se trata de una conducta animal, de una conducta desnaturalizada dentro de lo que es el sentido de humanidad, de ser humano. Entonces, esta conducta es una conducta que se da en aquellas personas. Pico de la Mirandola dice en el Oratio de Hominis Dignitate, mire, en el Renacimiento, que el ser humano puede subir hacia lo celestial, las cosas divinas, o puede bajar hacia la conducta de los brutos, los animales irracionales, ¿no? Que a veces tienen mejor conducta que los humanos. Entonces, este tipo de conducta, si se observa en la televisión, por ejemplo, el rostro de estas personas, muchachos, muchachas, madres, adolescentes, ¿no? O jóvenes, el rostro de ellos demuestra una indiferencia, hasta una sonrisa soterrada, escondida, como que los pescaron en una palomillada, en una falta completa de una educación en valores humanos. Por eso que yo creo que todo lo que le está pasando al Perú, por eso yo le pongo el precio de la deshumanización acá en el Perú. Entonces, la conducta es, tengo que divertirme, ni siquiera la piensan ni lo dicen. Sí. Y eso es lo grave, que son conductas que se dan sin ningún tipo, y ahí está pues, el problema, sin ningún tipo de razonamiento, sino son conductas que se dan obedeciendo al instinto de placer, como dicen los psicoanalistas, al instinto de pasarla bien. Las personas que estudiamos el comportamiento humano, sí podemos interpretarlo en otros conceptos. Hay una lógica, esa persona ni sabe que tienen una lógica, pero todo ser humano tiene una lógica en su comportamiento. Hay una filosofía de vida, estas personas ni siquiera pueden razonar o llegar a pensar qué es la lógica, qué es la filosofía, ¿ya? Pero cuando uno lo analiza ya con personas que son intelectuales, hay en el fondo hay eso. Entonces tenemos que ir más al fondo. Esa es una de las tantas explicaciones, pero ahí está el juego, pues, de las frustraciones en el hogar, de las frustraciones económicas, de las frustraciones de aspiración que no se tienen, y entonces se trata de compensar como sea. Tanto así que una madre, aunque sea jovencita y todo, pero con 2 hijos, se va porque quiere divertirse y no sabe otra manera, no conoce, nunca ha visto otra manera que salir a tomar cerveza, aún cuando sabe que se está muriendo la gente, y se va a bailar, y pueden estar en drogas, y ahí está esa respuesta, una masa popular inculta, Dios mío, pero los responsables son por qué se produce esto desde hace años de años. Sí. Doctor Manuel,
es decir, por lo que le entiendo, ¿existiría un vacío quizás en estas personas o alguna dificultad emocional, las vivencias que ellos están pasando en estos momentos, dado por la pandemia, dado por su Te escucho. historia familiar, quizás? Sí, Creo. un vacío en estas personas que buscan la satisfacción personal solamente y esa necesidad de placer, de sentirse Pero bien, eso y no obedece, medir las consecuencias. ¿A qué obedece esto? eso obedece a una frustración de vida. Y cuando digo una frustración de vida, es no haber tenido ni siquiera, en casos graves, ¿sabes? En otros casos, en la pobreza encontramos madres excelentes, padres también, pero Así es. en este caso, una pobreza en la crianza, una pobreza de padres que sepan transmitir valores, madres que sepan darle ternura, cariño y amor. Entonces encontramos, cuántos pacientes, más de miles, de 40 años que tengo en esto, que se quejan y le digo, pero ¿y tu mamá cómo te daba? No, bueno, mamá nunca me apapachó, mi mamá no era de dar amor ni dar cariño, nada. Ella lo que hacía, cocinaba bien y me lavaba la ropa. Está bien, pero no han aprendido lo que es la ternura, conversar y conversar bien, conversar tranquilamente en el hogar, en el arte, eso tan atávico que es, ¿no? Las costumbres de almorzar juntos, de conversar sobre las dificultades que se tienen dentro y fuera de la familia. Entonces, vivimos pues en una anarquía completa, ¿no? Y lo que yo veo en la televisión, a estos personajes todos casi llorando dramáticamente, pidiéndole respuestas a personas que no tienen esa capacidad para dar respuestas, o que las viven y siguen desesperados buscando donde no van a encontrarlas. ¿Por qué no se acercan al colegio de psicólogos? ¿Por qué no se acercan en la más media, en todos los de la televisión, los canales y todo, a preguntarle a psicólogos, psicoterapeutas, no solamente a los psicólogos sociales o psicólogos políticos, sino a los que ven día a día a cientos, miles de personas en el drama íntimo de la psicoterapia, donde se salen todas esas flaquezas, ese dolor de la persona. Entonces, no estamos trabajando bien a nivel de gobierno, porque tampoco están utilizando lo que es el marketing. Así como hay un marketing para vender ventiladores, para vender autos, hay un marketing para que compres esta harina, este aceite. El mercadeo es una ciencia, hace años que se estudia lo de mercadotecnia, pero no solamente, ya hace años, yo he sido gerente de esto, de un programa, de un marketing, no para vender lo que se llama objetos, cosas, ¿no? Sino para vender ideas, y en este caso vender ideas de salud y vender ideas de valores. Se llama social marketing, mercadeo social. Y hay unos gurús, hay unos grandes investigadores. Kotler, con K, Kotler, es uno de ellos. Es un gurú inmenso en el mundo, en Estados Unidos. Doctor Manuel, ¿cómo despertar, si cabe la pregunta, cómo despertar la responsabilidad en aquellas personas que no la tienen? Porque no puedes andar justificando por la situación en que vivimos, ya sea de pobreza, ya sea de problemas de familia, problemas emocionales, justificar mi conducta de yo irme a entretener y quizás dejar a mi ser querido ahí, a un niño que no tiene la culpa de nada. O sea, ¿cómo cambiar la mentalidad de muchas personas que ponen... Vamos a focalizar un personal a costa de personas que hacen daño?
Tú estás diciendo hace 2 minutos y medio, o 1 minuto y medio, una palabra que es la clave. ¿Cómo? Porque sabemos mucho, damos consejos, pero nosotros los psicoterapeutas trabajamos en el cómo proceder para producir un cambio en la personalidad. Entonces, el cómo está, en este caso, en procedimientos estratégicos, creativa y hábilmente diseñados para intervenir en la población. A eso me refiero cuando hablo de mercadeo social. Un plan de marketing, fijar objetivos, estudiar la población objetiva, segmentar el mercado, en este caso los diferentes distritos, y dentro de cada distrito los diferentes lugares en el distrito donde se ven personas más rebeldes, hacer escuela de padres, intervenir estratégicamente, pero en el desarrollo de lo que ya hace algún tiempo que estoy siguiendo yo y lo veo, inteligencia moral. Así como se ha estudiado tanto la inteligencia emocional, la inteligencia moral es una de las habilidades que debe de aprender desde niño, colegio, donde se brinde la oportunidad al niño, también a los jóvenes y todo, de llegar a lo que se llama la disyuntiva moral. ¿Qué quiere decir? Disyuntiva. ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? ¿Camino por acá o por allá? Una disyuntiva es eso. Entonces, en este caso, ¿hago esto o no? ¿Me voy a la discoteca, me emborracho, la muchacha, el muchacho, el viejo, quien sea todo, ya, o no lo hago? Siquiera llegar a percibir una disyuntiva, ni siquiera se piensa. Entonces, el cómo está en ingresar, esto es una cosa grande a nivel nacional. Esto tiene que ser un programa a nivel del Estado, que concerte con todos los medios de comunicación. ¿Cuántas personas estarán escuchando en este momento tu radio, aquí Radio Libertad? Pero de repente no están los que sí deberían de escuchar, porque hay una sensibilización ya en tu programa, en esta hora de psicología, para muchas personas. Pero, ¿cómo llegar? Eso es el mix de marketing. Cómo llegar a aquellas poblaciones con el mensaje adecuado y machacar, publicidad, venta, sentido de venta de ideas. Eso es el cómo. Entonces, y no es fácil. Yo veo al Perú como un enfermo psicológico que tiene una enfermedad mental que se llama trastorno de personalidad. El Perú representa, y yo estaba en estos días pensando, ¿no?, el trastorno límite de personalidad, aquellas personas que no aprenden de los errores, que le echan la culpa a los demás, que dan daño, ocasionan daño y no son conscientes del daño que están ocasionando. El Perú está en eso, como nación, o sea, no es una persona, es una nación. Entonces, el Perú está enfermo de trastornos de la personalidad límite. Entonces, habría que, y para tratar eso, hay una serie de disciplinas. Muchas corrientes psicológicas llevan esto. Por ejemplo, terapia dialéctica conductual, que es un enseñarle paso a paso, por eso tú cómo va, a cómo enseñarle paso a paso. Por ejemplo, pedir permiso para pasar de un lado a otro, ceder el paso, ¿no? Ser amable, ¿no? Tener compasión, tener empatía, entender el sufrimiento. Eso es algo que elemental, porque son los ladrillos de una cultura de respeto, ¿no? Respetar el orden, las normas. Entonces, eso no se va a enseñar. ¿Y cómo se va a hacer? No es con un programa, es todo una serie de programas concatenados, organizados uno con otro, pero con determinados horizontes, ¿no? Este valor, este otro valor, y ahí es donde podríamos comenzar a ver cómo diseñamos un modelo de ser humano peruano. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces es gravísimo lo que tenemos. El tema es tan amplio y tan interesante, doctor, pero sí confiamos en que las personas que nos están escuchando
pues puedan tener a bien estos aportes que se está dando para la salud psicológica y para lo que está ocurriendo en esta situación que vivimos. Doctor, usted va a tener una ponencia el día sábado y también el día domingo, 29 y 30 de agosto, ya que estamos en el Congreso, en el segundo Congreso Regional de Psicología, que convoca el Colegio de Psicólogos del IME Callao. El tema de usted justamente tiene mucho que ver también con el tema que estamos tratando hoy de la indisciplina social. Usted va a tocar el tema de la deshumanización y rehumanización en el Perú. Exacto. Sí, ahí planteo ya lo más amplio y presento un modelo que podría servir de guía, y voy hablando de lo que es inteligencia moral, de lo que es la deshumanización. Voy a hablar de cómo se ha ido produciendo en el Perú esta falta de respeto de varias instituciones, ¿ya? De varias instituciones. Una falta de respeto al ser humano peruano, desde el Estado, el gobierno, los diferentes ministerios, el Congreso, ¿ya? De la parte de estos líderes, cómo se ha perdido el respeto. Ahí voy a hablar sobre esa falta de respeto, por ejemplo, y la deshumanización del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía que ha tenido magníficas cifras macroeconómicas, pero en la microeconomía hay una pobreza tremenda y un dolor del pueblo tremendo. Ahora, en el Día del Adulto Mayor, una falta de respeto y una deshumanización a los ancianos, a los jubilados, sobre todo a los de la ONP y también a los otros. Muy interesante el tema, doctor. Vamos a poder tratarlo también, tengamos la oportunidad acá en el programa de radio. ¿Ya? Así que puede usted invitar a la comunidad, que también la comunidad tiene acceso a poder ingresar al Facebook del Colegio de Psicólogos del IME Callao y escuchar y ver estas interesantes ponencias. Ya, como no, encantado. Y el día domingo voy a tratar sobre cómo intervenir en las personas que por esta situación han creado un trauma en su vivencia. El trauma se trata con diferentes escuelas psicológicas. Yo voy a tratar el trauma desde la EMDR y Z-Point, que son dos psicoterapias que intervienen en el trauma. Ya tengo yo varios pacientes, tengo de provincias. Hay un beneficio con esta obligatoriedad de trabajar virtualmente, ¿no? Muchas personas que me llamaban a mí de provincias venían a veces, pero tenían que sacrificar a veces sus vacaciones y se quedaban una semana o 15 días y hacíamos varias sesiones de terapia. Ahora hago terapia virtual por Zoom o por videollamada de WhatsApp. Entonces, ahí estoy tratando traumas y estoy viendo estas consecuencias, miedos irracionales ante el temor a poder enfermarse. Entonces, eso va a ser el domingo. El domingo voy a ver el tratamiento de ese miedo y las consecuencias de los que han vivido cerca, que han perdido a un ser cercano, a un familiar muy cercano, ¿no? El trauma que tienen por eso, el trauma de los que han sufrido el COVID y han podido salir adelante, pero han tenido una experiencia intrahospitalaria desastrosa. Felizmente que pudieron salir, pero los días que estuvieron en las camas UCI, ¿no? Con respiración asistida, con todo esto, ha sido horrible para ellos. Y eso queda en su memoria y necesita... Usted lo va a tratar. Qué bueno. Qué bueno, doctor. Ya llegamos al final de esta entrevista y le agradecemos mucho por estar con nosotros, acompañándonos en Psicotema Perú. Bien, muchísimas gracias. Y un saludo a todos mis viejitos congéneres, amigos míos, y a los que no son mis amigos también. Un saludo y brindaremos con una pequeña copita de Jerez o un oporto del abuelo. De la viña Opucaje había un oporto, un vinito suave, lindo, riquísimo, oporto del abuelo se llamaba. Bueno, salud con todos mis amigos y todas mis amigas y con todos ustedes también. Gracias por la entrevista. Gracias a usted, doctor, y que se conserve bien de salud. Cuídese mucho. Muchas gracias. Gracias. 2:08 p.m, amigos oyentes, y vamos a entrar a un breve bloque informativo.
Ya estamos, ahora sí ya... 2:08 y en este breve bloque informativo hemos recordado hoy el Día del Adulto Mayor, hoy 26 de agosto. Y la psicóloga especialista en adultos mayores, María Elena Mayorga Bustinza, tuvo bien enviar un mensaje de saludo con mucha fraternidad para todos los adultos mayores de nuestro país. Escuchemos. Muchas gracias. En nombre de la población altamente vulnerable y sensible que se ha visto tocada por todas estas circunstancias sociales, mi reconocimiento y saludo a todos los adultos mayores, hoy sobre todo, por todo el esfuerzo y sacrificio y reinvención que les toca generar, todos y cada uno de estos días, que implica el encierro y quedarse en casa. Un saludo también a todas las familias que cuidan como un tesoro preciado a esa cabecita blanca llena de ternura y muchas experiencias de vida inigualables. Para compartirles quisiera empezar con un pequeño cuento para entender el sentido de la información de la edad en un adulto mayor. Ahí va. Era un día soleado de verano, la primera vez que María se fijó en que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no solo en la cara, sino por todas las partes de su cuerpo y sus manitos. Abuelo, deberías darte una crema de mi mamá para las arrugas. El abuelo sonrió y un montón de arrugas aparecieron en su cara. ¿Lo ves? Tienes demasiadas arrugas. Ya lo sé, mi niña, es que estoy un poco viejo, pero no quiero perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de cada una guardo el recuerdo de algo que aprendí. A María se le abrieron los ojos como si hubiera descubierto un tesoro, y así los mantuvo mientras el abuelo le enseñaba la arruga en la que guardaba el día que aprendió que era mejor perdonar que guardar rencor, o aquella otra que decía que escuchar era mejor que hablar. Esa otra enorme que mostraba que es más importante dar que recibir, o una muy escondida que decía que no había nada mejor que pasar el tiempo con los niños. Desde aquel día, a María, su abuelo le parecía cada día más guapo, y con cada arruga que aparecía en su rostro, la niña acudía corriendo para ver qué nueva lección había aprendido, hasta que en una de esas charlas fue su abuelo quien descubrió una pequeña arruga en el cuello de la niña. ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? María se quedó pensando un momento, luego sonrió y dijo, que no importa lo viejito que llegues a ser, abuelo, porque te quiero mucho. Este es un pequeño cuento en el que vemos, sentimos la conexión de por qué en vano no pasan muchas cosas las experiencias de nuestra vida. Mi recomendación para estos momentos es procurar siempre, siempre hacer uso de la creatividad con los recursos que se tienen en casa, colores, témperas, reglas, plumones, pupiletras y mandalas que lo encontramos en el kiosco de la esquina, que lo puede comprar un ser querido, y hacerlo de manera creativa, en horarios donde la iluminación nos favorezca y en una comodidad que cuide nuestro cuerpo. También procurar nuestra higiene de sueño, que dará siempre más descanso y no irritabilidad y mal humor. Procurar los pensamientos positivos, alegres y graciosos, de esperanza, de fe, mientras se realizan sus labores domésticas y personales. Guardar también el movimiento constante del cuerpo y la mente. Nos conserva bien y alejados de la tensión y el estrés. Un saludo por hoy día y mi reconocimiento y el aguante y persistencia y paciencia por esta época. Con mucho cariño. María Elena Mayorga. Muchísimas gracias. 2:12 era el mensaje de la psicóloga María Elena Mayorga Bustín, especialista en nuestros adultos mayores. Un mensaje muy lindo, de verdad, que llega al corazón en esta su fecha conmemorativa del día, hoy del adulto mayor.
Y bien, nos hemos pasado del tiempo, si son las 12:13, pero amerita, porque el de hoy es un programa muy especial. Y informarles que ya están todos los preparativos para el Congreso, el segundo Congreso Regional de Psicología, denominado Realidad, Desafíos y Perspectivas hacia el Futuro, que se desarrollará los días sábado 29 y 30 de agosto. De los ejes temáticos que se van a tocar están la psicología basada en la evidencia, psicoterapia individual de pareja y de la familia, violencia familiar y feminicidio, la psicología de la educación y el desarrollo, psicología del niño y el adolescente, la neuropsicología, psicología de la sexualidad, entre otros temas importantes. Y el sábado 29, que se abre este importante segundo Congreso de Psicología, es nuestra inauguración, con un programa científico con temas como desde Nicaragua, valoración del daño psíquico en víctimas de abuso sexual infantil. El ponente, el psicólogo, es nicaragüense Luis Arbey Bravo Pérez. La otra conferencia internacional del día sábado es desde Bolivia, Telepsicología y COVID-19, ponente psicólogo James John Robles Pinto. También tenemos la conferencia magistral Ingeniería del Comportamiento Saludable, Implicancias Actuales, con el psicólogo William Montgomery. Y así el día sábado y el día domingo con interesantes temas de coyuntura de la pandemia y también entre otros temas de salud psicológica que no se pueden perder, amigos oyentes, y a toda la comunidad psicológica. Si bien ya hay un registro de inscritos de los colegiados, algunos que se quedaron sin esta oportunidad de poder inscribirse sí pueden ser partícipes de este segundo Congreso Regional de Psicología a través de nuestra página de Facebook. Pueden ingresar a la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, no se olviden, con sede en Santa Domitila, Avenida Bertelo. Y allí ustedes van a poder escuchar y ver todo lo referente al Congreso Regional a través del Facebook Live. Así que por favor infórmense a través de nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. 2:15 p.m. Recordarles también que siguen activas las líneas telefónicas para la atención de salud de emergencia psicológica. Por favor, a todo aquel que necesite un apoyo emocional en estos instantes, no dude en llamar. Hay más de 50 psicólogos voluntarios a su servicio. La llamada es completamente gratuita y ustedes pueden hacer uso de esta llamada telefónica a los celulares de más de 50 profesionales de la psicología que les van a poder ayudar en su salud psicológica. Así que no lo dude, por favor. Todos necesitamos de un apoyo emocional y allí se lo pueden ofrecer. 2:16 p.m. Me despido, no sin antes desearles nuevamente un fuerte abrazo a todos nuestros adultos mayores, a todos nuestros abuelitos y no abuelitos, porque hay personas que a partir de los 65, 68 no está establecida una edad exacta donde empiece el adulto mayor, pero es un promedio. Entonces hay muchas personas que todavía están en buenas condiciones físicas e intelectuales, y darles mucho afecto a todos en general, porque ellos siempre nos llenarán de sabiduría. Cuando ellos tuvieron tanta paciencia con nosotros, abuelos y padres, que son muchos y hasta la actualidad. Hay muchos abuelos que son papá y mamá muchas veces, porque los hijos, ya sabemos nuestra realidad, salen a trabajar y son ellos los que educan a los niños. Entonces desde aquí nuestro homenaje, nuestro abrazo fraterno para ellos, y aquella paciencia que tuvieron con nosotros cuando padres o cuando abuelos, ahora tengámoslo nosotros con ellos. Devolvámonos ese poquito que podemos darles quizás por nuestro tiempo, al gran tiempo y dedicación que ellos dieron todo, porque muchos de ellos, madres, padres, se dedicaron a veces hasta su vida, dejando sus sueños por nosotros. Muchas gracias. 2:17, hasta nuestro próximo encuentro de los miércoles en Psicotema Perú. Gracias y a cuidarnos siempre.